Buenas tardes a todas y todos quienes hoy nos acompañan. Les agradecemos nuevamente por continuar con nosotros durante estos eventos y para continuar con el trabajo que hemos realizado a lo largo de estas sesiones, el día de hoy vamos a dar paso a la doctora Silvia María da Silveira Loureiro, quien nos va a dar una conferencia, pero primero, antes que nada, presentar a la doctora, que es una persona extraordinaria, además de incansable en su trabajo. La doctora Silvia es licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Amazonas. Tiene un máster en Derecho y Estado por la Universidad de Brasilia. Tiene un doctorado en Derecho, el área de concentración en Teoría del Estado y Derecho Constitucional, por la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro. Fue investigadora en el programa postdoctoral de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, en el Centro de Filosofía entre diciembre del 2018 y febrero de 2019. Trabaja como profesora tanto en el curso de graduación de Derecho como en el posgrado de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad del Estado de Amazonas. Desarrolla investigaciones en las áreas de Derecho Constitucional e Internacional. Coordina las actividades de la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la misma institución. Entonces, para nosotros, la verdad, es una invitada de lujo, una persona sumamente admirable, quien hoy nos acompaña en esta sesión y por lo mismo les pedimos que se queden, va a estar muy interesante. La conferencia que nos va a dictar la doctora Silvia es la Escuela Iberoamericana del Derecho Natural y el Derecho de Gentes en los siglos XVI y XVII, su importancia para los derechos de las gentes del Nuevo Mundo. Sin más preámbulos, les dejo con la doctora Silvia. Adelante, por favor. Muchas gracias por sus palabras, por su presentación. Quería primeramente agradecer por la invitación de estar en este coloquio. Y esta es una de las buenas noticias de la pandemia, es poder estrechar lazos con el proyecto PAPIT, que durante este año y medio se realizó por videoconferencia a través de las plataformas de tecnología, y esto nos hizo más cercanos. Entonces, muchas gracias, Julieta, muchas gracias a todo su equipo por proporcionar este encuentro, y me siento muy feliz y honrada en participar el día de hoy. La conferencia de hoy pretendo demostrar la existencia de una Escuela Iberoamericana del Derecho Natural y de Gentes en los siglos XVI y XVII, al paso de la Escuela Ibérica de la Paz. O sea, además de una Escuela Ibérica de la Paz en general, dentro de la Escuela Ibérica da Paz, identificamos através de algunos estudios de fuentes primarias de manuscritos y textos latinos de estos siglos de XVI y XVII, una tradición jurídica y filosófica que nos permite hablar de una escuela iberoamericana de derecho natural y de derecho de gentes. Y además, me gustaría también demostrar la importancia de esta escuela iberoamericana para la defensa y el reconocimiento de los derechos naturales y de gentes de las gentes del Nuevo Mundo, o sea, de los pueblos indígenas. Para tanto, eu vou dividir minha exposição em 5 partes principais, que estão na terceira diapositiva, para que se puedan guiar na apresentação, que serão uma breve introdução, em seguida, uma contextualização com os elementos que caracterizam a unidade da Escola Ibérica de La Paz. Em seguida, a divisão
Derecho para la Escuela Ibérica de La Paz, la división del IUS, y enseguida la tercera parte principal de la exposición demostrará cómo esta división del IUS fue importante para dar fundamentación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en las disputas sobre la conquista y colonización de la América. Y finalmente haré una conclusión esquemática. Primeramente, entonces, como una introducción, yo debo explicar en líneas generales qué es la Escuela Ibérica de La Paz. La Escuela Ibérica de La Paz fue un término acuñado por el profesor Pedro Calafate, que es profesor del Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa, que a partir de la recuperación de manuscritos y textos latinos que estaban en las bibliotecas portuguesas, hizo más amplio el alcance de la entonces llamada Escuela de Salamanca. Entonces, en resumen, para una comprensión preliminar, podemos decir que la Escuela Ibérica de La Paz es una corriente de pensamiento que nació en la Península Ibérica entre los siglos XVI y XVII, que era una escuela de origen teológica, pero que también abarcaba temas de derecho, de economía, de filosofía, temáticas muy amplias, porque en aquel tiempo los teólogos eran considerados los sabios universales. Entonces, más allá de una escuela nacida en la Universidad de Salamanca, la idea defendida por el profesor Pedro Calafate era de una escuela ibérica. Y con el avance de los estudios de la investigación de estos manuscritos, llegamos también a la conclusión en coloquios anteriores y juntamente con el profesor Ambrosio, que se trata en realidad de una escuela iberoamericana. Y dentro de esta escuela iberoamericana hay una corriente de pensamiento que es la corriente del derecho natural y del derecho de gentes. Entonces, en realidad, la Escuela Ibérica de La Paz es una ampliación de lo que por tradición se llama Escuela de Salamanca o Escuela, Escuela Espanhola del Derecho Natural ou simplesmente Segunda Escolástica. E nesse sentido, vamos avançar em los estudos para vermos em que sentido se poderia falar de uma escola ibero-americana del derecho natural y del derecho de gentes. La idea inicial, entonces, creo que está claro, es ampliar el concepto de escuela de Salamanca, segunda escolástica, escuela española del derecho natural, y esto fue posible a partir del rescate de textos de manuscritos latinos, como he dicho, principalmente colecciones de manuscritos que comentaban sobre la guerra, sobre el derecho natural y de gentes, en los comentarios sobre el Tratado de la Justicia de San Tomás de Aquino, comentarios sobre la infidelidad y también comentarios sobre el dominio. Este conjunto de manuscritos eram llamados em Portugal como sebentas, que eram textos copiados dictados y copiados por los estudiantes de las universidades y que del lado español fueron estudiados y publicados en la colección Corpus Hispanorum de Pace del CSIC y que estavam pendentes de estudo desde o lado português.
Entonces, desde 2011, o professor Pedro Calafate, em Portugal, empezó estes estudos con el proyecto Corpus Lusitanorum de Paz, después el proyecto de restitución, y yo con mi orientadora, professora Betânia Assi, em estreita colaboração com o professor Pedro Calafate, também desarrollamos dos projetos em Brasil, um sobre o domínio e a importância de los textos sobre o domínio para o reconhecimento do direito originário de los pueblos indígenas em la Constituição de Brasil, e outro sobre a importância do direito natural e de gentes para o reconhecimento de los derechos indígenas. Es a partir de este conjunto de trabajos, de investigaciones, de estudios que fundamentaré mi exposición el día de hoy. La primera parte, vamos a empezar con los elementos caracterizadores de la Escuela Ibérica de La Paz. En la diapositiva 8, tenemos que hacer uma breve contextualização histórica para não cair em anacronismos. Tendremos que recordar sempre que estamos falando aqui de los siglos XVI e XVII, por lo tanto, em um momento de transição entre o medievo e o renascimento cristiano. Não podemos poner palavras, filosofias, textos de autores del futuro para ellos. Entonces, este conjunto de maestros de las universidades ibéricas y posteriormente americanas trabajaban con un acervo de fuentes del pasado. E é muito importante que tenhamos bem claro que, em sua grande maioria, eram teólogos. O que isto significa? Isto significa que havia um consenso comum do pensamento cristiano naquele tempo. Aunque estamos caminhando no século XVI, passo à modernidade, este conjunto de textos e de teólogos falavam linguagem de uma tradição cristiana de 8 siglos. E sua grande importância, apesar de las críticas demasiado teológicos, é que estes autores foram verdadeiramente capazes de fundar o primeiro momento do nascimento do direito internacional, então chamado direito de gentes. O que significa este primeiro momento de fundação do direito internacional? É momento que empieza, a mi modo de ver, em 1492, com a chegada de los europeus del Viejo Mundo em las Américas, e este encontro, este choque de civilizações proporcionou reflexões nunca antes hechas en el Viejo Mundo e com los embates entre los cristianos y los paganos y el Islam, porque era un continente totalmente nuevo que se ponía a prueba a partir de entonces todos los principios y reglas de un derecho de gentes medieval. E este conjunto de princípios, regras del derecho de gentes era fundado em um direito natural que se considerava hasta entonces universal, pero un universal del orbe cristiano. E a partir de este encuentro, de este choque, deveria ser um direito de gente, de matriz de direito natural verdadeiramente universal, que deveria servir como um consenso comum de uma moral comum cristiana que deveria servir al nuevo y al viejo mundo. Por lo tanto, a mi modo de ver, este choque, este encuentro de 1492 fue, de hecho, el momento fundacional del primer
derecho, de una primera fase del derecho internacional, que es el derecho de gentes. Y esta primera etapa, este primer momento fundacional del derecho de gentes, desde el punto de vista del problema de cómo se harían las relaciones entre el viejo y el nuevo mundo, se sitúa entonces en una perspectiva cristiana, porque todo que se planteava em términos cristianos, em términos de la potestad de la Iglesia Católica. Esta era la realidad del siglo XVI. Por eso me encanta, me gusta mucho empezar esta discusión sobre el derecho de los pueblos indígenas en el Nuevo Mundo a partir de un texto cristiano, que es el sermón del cuarto domingo de Adviento, que es un sermón histórico que pone en relieve la situación de este choque entre el nuevo y el viejo mundo. Este sermón fue gestado, fue escrito por los dominicos recién llegados en la isla española, y a partir de todo que viram, escucharon, presenciaron, aprovecharam o momento del cuarto domingo del Adviento, que es para el tiempo de los cristianos, un tiempo de reflexión, donde siempre se lee el texto de San Juan sobre yo soy la voz que clama en el desierto. Y a partir de este sermón se planteó cuestiones que fueron fundamentales, incluso para la discusión de las cátedras universitarias sobre la duda indiana. Voy a pedir a la colaboración de nuestros compañeros del equipo para leer este texto del sermón que fue dictado por Frei Antonio de Montesinos. Pues la voz oficial es Monse. Monse. Jonathan, creo que ya está preparado, ¿no? Dice el texto. Gracias. Cid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de las con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, en que de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? Estas tres últimas preguntas son las preguntas cruciales, las preguntas fundamentales que guiarán todas las disputaciones sobre la duda indiana en la península ibérica. No son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos, que son preguntas fundamentalmente cristianas, preguntas con un sentido humanista muy latente, muy presente. Y a partir de estas tres preguntas, empezaron las grandes disputaciones, las grandes contestaciones de los rumos de la conquista y de la colonización española en las Américas. Y a partir del magisterio de Francisco de Vitoria, cuando él conquistou a cátedra de prima de teología a partir de 1526, este tema empezó a ser tratado como un tema de interés de las universidades ibéricas. Y
a partir de este y de varios otros temas muy candentes en la época, se puede hacer una conformación, se puede dar un sentido de unidad de una escuela que empieza con Francisco de Vitoria. Y esos elementos de unidad en nuestra diapositiva 11 son los siguientes. Todo un proceso de formación de generaciones de autores que empieza en Francisco de Vitoria, el límite espacio-temporal bien definido, temas que son recurrentes, además del tema de la duda indiana, las fuentes de reflexión, como he dicho, fuentes comunes de la cristiandad, y la metodología de trabajo escolástico. Vamos a ver cada uno de estos 5 elementos. Acerca de las generaciones de autores. A partir del texto de Luciano Pereña sobre la Escuela de Salamanca y la ética de la colonización española, él identifica 3 generaciones de autores. La primera generación de Francisco de Vitoria y del círculo más íntimo de sus discípulos y colegas de la Universidad de Salamanca. Una segunda generación de exalumnos de Salamanca que van en dirección de otras cátedras en España. Y una tercera generación que va hacia el Nuevo Mundo, sobre todo él hace referencia a las cátedras de México, de Lima, y los colegios de Nueva España, Guatemala, Perú, etc. Pero él, Luciano Pereña, deja una misión para el lado portugués de la cuestión, porque especialmente en este pasaje de su texto sobre la Escuela de Salamanca, él da a entender que hay muchos textos manuscritos y algunos impresos del lado de Portugal que no fueron ni traducidos ni transcritos y están por ser descubiertos. Y a partir de este punto, que fue el punto clave para el desarrollo de esta alcunha de Escuela Ibérica de la Paz. En la segunda generación de autores, además de esta expansión de exalumnos de Salamanca para Valladolid, Alcalá de Henares, para outros colégios maiores em Espanha, se deve subrayar também uma expansão para as universidades portuguesas, primeiramente para Coimbra, graças ao pedido de Dom Juan III, e depois para a recém-criada Universidade de Évora, que também tuvo maestros de Salamanca em seus comienzos. Y en la tercera generación, la generación que va hacia el Nuevo Mundo, es muy interesante porque aunque en Brasil no haya habido la institución de universidades en los primeros momentos de la colonización portuguesa, missionários que vieram para hacer o trabalho de evangelização em Brasil também foram formados em Salamanca, assim como missioneiros foram enviados para outros locais do Império Português, como para África, para China, para Índia. Então, é muito interessante ver como, además del proceso de expansión del lado español para la Nueva España y para las cátedras universitarias, este movimiento misionero también se hizo muy importante por parte de los jesuitas en las demás colonias de Portugal.
Y esta intuición de Luciano Pereña se puede leer en nuestro slide, nuestra diapositiva de número 13, que es el punto clave del comienzo de la investigación de la Escuela Ibérica de La Paz. ¿Usted puede leer para nosotros, por favor? Claro. Si en las universidades portuguesas eran recibidas casi instantáneamente las enseñanzas manuscritas explicadas por los maestros de Salamanca, también a las universidades españolas llegaban rápidamente los manuscritos de Évora y Coimbra. Si en la Biblioteca Universitaria de Coimbra es posible encontrar hoy una de las colecciones más ricas de los maestros salamantinos, también entre los fondos españoles procedentes de colegios mayores de Salamanca, de Salamanca, se descubren las lecturas más importantes de Coimbra. Esta comunicación constante de ideas contribuyó al progreso de la escuela y a estrechar más su unidad doctrinal. Fin de cita. Muchas gracias. A partir de este fragmento, podemos ir a outro volume del Corpus Hispanorum de Paz, o volume sobre De Legibus, mais especificamente sobre el derecho de gentes, De Legibus de Francisco Suárez, e uma vez mais, Luciano Pereña nos deixa para nós outros lusófonos huellas de onde encontrar então este lado português de la escuela. En este volumen sobre el derecho de gentes de Francisco Suárez, al pie de página, hay muchas referencias de códices que están en las bibliotecas como la BNP, la Biblioteca de Ajuda, la Biblioteca de Évora, la Biblioteca de la Universidad de Coimbra, e esto ustedes pueden ver en las diapositivas 14 y 15, de un otro lado de esta segunda generación de autores de la Escuela Ibérica de La Paz, que esto es muy interesante porque en los comienzos los autores que iban a Portugal enseñar en las cátedras de Coimbra y Évora eran autores españoles, pero dentro de este movimiento de expansión de Salamanca hacia Portugal, podemos encontrar uma segunda geração de autores já nascidos em Portugal, que estudaram em Coimbra e Évora, que são portugueses e que deram a continuidade a las teses da Escuela de Salamanca, pero ajustadas a la realidade do Império Português. São docenas de autores aún por descobrir a biografia, ou que seu conjunto de textos está aún manuscrita em latim, e merecem um esforço doutrinário, um esforço de recuperação destes textos. E estes códices são a demonstração de que Luciano Pereña estava correto, aunque ele hable de uma escola de Salamanca, em realidade há um intercâmbio, um processo de comércio ideológico dentro da península e mais allá em las colônias americanas. E quais eram os temas de debate mais recorrentes? Eram temas muito comuns em la época. Imaginem que se hoje abrimos os periódicos, há temas como, por exemplo, o meio ambiente, a questão da pandemia. Então, temas como estes eram temas tão recorrentes como estes, eram comuns em sua época, como debates sobre o poder temporal e o espiritual, a legitimidade de um império universal, as contendas sobre o direito de resistência e
lo que más nos interesa, los problemas de la ética en la conquista y la colonización en las Américas. Y este tema en especial era debatido a partir de algunas cuestiones que eran cuestiones planteadas a la luz de un pensamiento medieval, cuestiones que ponían en destaque, por ejemplo, los problemas del viejo mundo y de un orbe cristiano muy limitado. Se planteava, por exemplo, se era lícita a guerra justa contra os infieles, ou, por exemplo, se poderia aplicar a teoria da esclavitud por natureza de Aristóteles a las gentes del Nuevo Mundo, ou se os crímenes contra a lei natural eram puníveis com guerra justa, ou qual era a base de legitimidade das donações de la bula de Alejandro VI, ou seja, eram temas que eram planteados à luz de uma doutrina antiga. Como isto é um problema do direito, como resolver problemas novos à luz de doutrinas antigas. E estas respostas a estas dúvidas que se quedaram conhecidas como Duda Indiana, a originalidade da Escola Ibérica de La Paz foi exatamente dar respostas novas a questões antigas, questões planteadas à luz de doutrinas medievais que eram estudadas à luz de um direito teocêntrico. E mais a originalidade também está em saber ler em las fuentes antiguas, las fuentes de la tradição cristiana, respostas novas, respostas originales. Por exemplo, que tinham os maestros de las universidades ibéricas e iberoamericanas a la mano para estudar e dar suas opiniões relacionadas acerca destas questões. Como estudavam eles? Eles tinham na mão fragmentos da filosofia grega, fragmentos de direito romano, glosas medievales, la doutrina de los padres de la iglesia e la Bíblia, sobretudo o Novo Testamento. E dentre estas fuentes, talvez a mais importante por influência de Francisco de Vitória, foi a utilização de los comentários a la Suma Teológica. E para nossa questão central sobre o direito natural e de gentes, especificamente os comentários a la Suma Teológica en el Tratado sobre las Leis, las cuestiones 91 hacia 94 de la prima segunda, e também sobre la justicia, o Tratado sobre la Justicia, cuestiones 57 e 58 de la segunda. Entonces, estos comentarios de São Tomás de Aquino para el problema central de esta exposición fueron cruciales. E, finalmente, el método de trabajo común, que era el método escolástico. Aunque el método escolástico sea muy rígido en su forma de exponer los temas con opiniones favorables, opiniones contrarias y la opinión razonada del autor, este método de disputações era um método que parece contraditório, pero que dava enorme liberdade de disputa entre os maestros de la Escola Ibérica de La Paz. Tanto em las relecciones, ou seja, em las aulas extraordinárias, como em las lecciones cotidianas, este exercício de encontrar opiniões favoráveis e opiniões contrárias hacía com que os estudantes
pudiesen desarrollar un poder de reflexión y sobre todo de crítica a respecto de los textos antiguos. Aunque hoy día se hable con un sentido, un sentido antiguo, ultrapassado de la escolástica, leer estos textos de los siglos XVI y XVII me hace pensar como era importante para el estudio del derecho hacer estas confrontaciones. No había una verdad predefinida en la mente del autor. Él debería sostener, demostrar su opinión. Dentre estas disputaciones, una de las más importantes para la temática de los derechos de los pueblos indígenas, de las gentes del Nuevo Mundo, es la cuestión de la división del ius, del derecho, en este esquema escolástico. Para que se pueda comprender este esquema, esta división del ius, es necesario retroceder un poco y comprender que toda esta disputa parte de dos tradiciones aparentemente antagónicas que vienen del derecho romano, que es la división tripartite del derecho para o piano y una división dúplice para Gaio. No olviden que estas eran las fuentes disponibles hasta entonces y tenían fuerza de argumento de autoridad. Para o piano, el derecho era dividido entre público y privado. Derecho público para las cuestiones del imperio y de la religión. Y el privado se dividía en civil, natural y de gentes. E qual era a posição destas ramas do direito? O direito natural para o piano era o direito comum a los animales, e aqui se encontrava o direito natural do instinto do homem. O direito civil era o direito peculiar de uma cidade, e o direito de gentes era o direito comum a todos os pueblos. Era uma divisão, por lo tanto, tripartite. E a divisão de Gaio era apenas entre direito civil, como particular de uma determinada cidade, e direito de gente, que era aquele direito constituído entre todos os pueblos. E o direito natural era o fundamento do direito de gentes. Ou seja, para a tradição de Gaio, o direito de gentes era fundamentado em direito natural, em la recta ratio, em la reta razão, e, por lo tanto, o direito natural para a tradição de Gaio não era um direito comum a los animales e a los hombres, pero só a los hombres e a todos los hombres. La tragédia é que, como se em la Idade Média sobreviveram solo fragmentos do direito romano, o livro mais difundido del Corpus Juris Civil era Las Institutas, ou Las Instituciones, e estas duas tradições estavam justapostas. La divisão do piano estava por primeiro, e luego abaixo estava lá divisão de Gaio. E durante todo o processo de transição da Idade Média para o Renascimento, se disputava a posição do direito natural ante o direito de gentes, ante Gaio e o piano. E como se argumentava ante autoridades, era uma época, entre comillas, pré-científica, dizer que um ou outro estava incorreto era muito difícil. E esta tradição, esta aparente contradição, foi heredada também em la Suma Teológica por São Tomás de Aquino.
Y Santo Tomás de Aquino nos dejó una división que tenta armonizar Gaio y el piano, con una división escalonada del derecho, que empieza con la ley eterna, em seguida la lei divina, que se divide em lei divina natural e positiva, e acá está uma das herências mais importantes do cristianismo medieval para os direitos humanos, que é essa compreensão que o direito divino natural é um direito comum a todos os pueblos, porque todos aqueles que têm o uso de razão são dotados de direito natural, que é a luz de Deus impressa no coração de los hombres. E isto é muito importante para nosso tema central. Diferentemente do direito divino positivo, que é o direito bíblico, e por abaixo do direito divino natural está o direito humano, que é todo positivo e que, por sua vez, se subdivide em direito civil particular de uma determinada cidade e o direito de gentes, que é o direito comum a todos os pueblos e que, por lo tanto, tem raízes, fundamento no direito natural. Durante todos estes siglos, hasta a Escola Ibérica de La Paz, se tentava encontrar, então, qual era a posição do direito de gentes face ao direito natural. Como he dicho, a Suma Teológica teve papel crucial em la enseñanza de Francisco de Vitoria e, por consiguiente, em suas gerações futuras. E esta divisão hecha por Santo Tomás de Aquino foi comentada por Francisco de Vitoria e por todos os escolásticos ibero-americanos que seguiram esta huella. E entre Francisco de Vitoria e Francisco Soares iba acomodando-se de maneira muito dialética a posição do direito de gentes como direito positivo humano. Pero muito importante não confundir direito positivo humano com o sentido de positivismo jurídico, que é uma tradição muito comum no Brasil. Não há nada a ver com positivismo jurídico do século XIX. Estamos falando acá de direito humano positivo, que é positivo porque hecho por homens, pero que, aunque llegue em sua fase final de conformação em la obra de Legibus de Francisco Soares não quitou as raízes do direito natural, do direito de gentes. Sigue sendo direito de gentes de matriz teológica, muito legado ao direito natural. E por que isto é importante para a questão de los direitos de las gentes del Nuevo Mundo? Exatamente porque, se consideramos que o direito de gentes tem fundamento no direito natural, isto significa dizer que estamos poniendo em igualdade tanto as coroas ibéricas como os principais indígenas. Estamos colocando em igualdade os gentiles e os cristianos, porque se a base, a fundamentação é em direito natural, a partir do momento que se considera que os indígenas são homens, têm ánimas racionais, e que os cristianos devem amá-los como a si mesmos, são homens e, por lo tanto, têm a luz de Deus impressa em seu coração, ou seja, têm direitos naturais, e estes direitos naturais vão muito mais allá de uma experiência de salvação ou de missão sobrenatural. Estamos falando aqui, isto é muito importante, de plano de direito natural, independente de fé,
gracia, caridad o reconversión al derecho bíblico. Esto es el extraordinario. Y a partir de esta conformación, estamos en la diapositiva 24, todos los ejes temáticos de la Escuela Ibérica de la Paz van a girar alrededor de este fundamento, de que los hombres son seres racionales y sociales, y el fundamento de las relaciones entre el Papa y el Rey es un fundamento de derecho natural, así como los temas sobre guerra justa, esclavitud y dominio tienen su fundamentación en el derecho natural y de gente. Y estos son válidos para para los hombres, para todos los pueblos y para el género humano, sin clivajes, sin reparticiones. Y finalmente, los principales ejes temáticos estrechamente vinculados com a duda indiana vão a ser resueltos a partir de esta premissa, la base del derecho natural, e são, em resumen, três grandes ejes temáticos: el poder civil inerente a los pueblos del Nuevo Mundo, que hoje se pode discutir na base de uma autodeterminação de los pueblos, el derecho de dominio y el derecho de los territorios ancestrales, y, muy importante, la ley natural y el derecho a igualdad y no discriminación. En estos últimos slides me gustaría hacer esta correlación. Por ejemplo, sobre la base del poder civil, la Escuela Ibérica de la Paz respondía a la duda indiana que si, como el poder civil viene de Dios y es de derecho natural, es de derecho divino natural, toda comunidad humana reunida conforma una comunidad política que recibe de Dios el poder civil y que transmite legítimamente este poder a un principal, a un senado, a un presidente. Y por eso, por ser de derecho divino natural, las gentes del Nuevo Mundo tenían jefes y principales legítimos, y por lo tanto ni el Papa ni el emperador podrían ser considerados como señores del mundo y ejercer poder civil sobre las gentes del Nuevo Mundo. Y por lo tanto, las comunidades políticas no podían ser usurpadas sin justo título de sus principales, del poder de jurisdicción de sus principales. Acerca del derecho de dominio, también el dominio es de derecho natural y de gentes. La división de las cosas que en el origen eran común es de derecho de gentes. Por lo tanto, la fe no tiene influencia sobre el poder de dominio de un pueblo sobre sus tierras, sobre sus bienes, como dice Victoria. Y más adelante también se añade que el título de res nullius no era un título legítimo, porque como habían gentes con jurisdicción en América, esta jurisdicción debería ser respetada por ser de derecho natural. O sea, el dominio tanto de jurisdicción como de propiedad, aunque no se utilizaba esta palabra, debería ser respetado. Y también la escuela rechazaba la tesis de la esclavitud por naturaleza, aunque por veces de manera muy difícil por cuenta de la autoridad de Aristóteles en este tema, pero al reconocer que los gentiles eran hombres dotados de ánimas racionales, no podrían ser considerados inferiores o
comparados a los brutos animales. Por ser hombres, tenían derechos y, por lo tanto, deviam ser tratados como iguales. E cada vez que se aproximavam mais as teses vitorianas de América, esta ideia de igualdade e não discriminação se quedava aún mais clara para os maestros desta escola. Em nossa penúltima diapositiva, eu hice um gráfico explicativo para que se pueda compreender melhor como a base do direito natural conforma toda a compreensão de los temas estretamente ligados à duda indiana, que é o tema da igualdade, da liberdade e do domínio. E, por ende, verifiquem, né, percebam como que é interessante que hasta los dias de hoje são os mesmos temas que os pueblos indígenas aún litigam, que são os problemas sobre igualdade e não discriminação, os temas sobre autodeterminação de los pueblos, ou seja, o respeito por sua autonomia de governo, o direito de consulta prévia, livre, informada, e, sobretudo, o direito a los territórios ancestrais, ou seja, siguen as disputas sobre o domínio. E esta é a atualidade da escola ibero-americana del derecho natural y de gentes. Son las mismas cuestiones. Los siglos pasan, pero los victimarios y las víctimas siguen siendo las mismas, como diría el profesor Cansado Trindade en su voto racionado en un caso sobre Paraguay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con eso termino, espero que sea de utilidad esta exposición y muchísimas gracias por su atención.